Ya está aquí el maestro Ismael Valencia Ortega, también está aquí Karina Gutiérrez, nuestra coordinadora, y está Jesús Armando Morales Benítez en la coordinación técnica. Y ya me pasan aquí información actualizada. En este momento tiene lugar el levantamiento de datos, de información sobre un fuerte choque que se registró allá en la colonia del Zaguaro, en la calle del Zaguaro precisamente, y Callejón Quino, dentro del fraccionamiento Zonacer. Es un Honda Civic que chocó y se dio a la fuga y dejó ahí partido prácticamente por la mitad de un automóvil de alquiler. El vehículo que chocó es un Honda, le tomaron las placas, es la WEB 9024, de modo que yo creo que ya estará siendo buscado por la policía. A lo mejor tiene otra cosa que hacer más que eso, ¿verdad? Pues sí, vamos a nuestro WhatsApp, no lo hemos dado, ya estamos desde hace rato, no lo hemos dado, 623 14 60 97 para que usted participe con nosotros, díganos qué le parece el programa, alguna sugerencia, alguna queja, algún saludo, que celebre este día, pero vamos pues con la sesión que ya anunciamos. Sí, maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Verás que requete bien, hombre, y mejor nos vamos a poner, cosa que, paciencia, por favor, vamos a hacer poquito esfuerzo porque dejemos el marasmo, pues hay que chambear el doble puntual, pues llega de puntual. 2 horitas más nomás, con eso dice que con eso nacemos, ¿verdad? ¿Cierto? En lugar de 8, 10 horas. 10 horas. A ver, maestro, en la economía, primero en la historia, pero está muy abordado el tema hacia la cuestión económica. Bueno, sí, mira, no hay nada que en la actualidad represente tanto la calidad y la jerarquía social o la ubicación de la calidad social de los individuos, al menos así lo sienten, como es la posesión de un bien, y en particular en nuestra época de algo como el automóvil. Es decir, el automóvil siempre da la impresión no tan solo de su uso y la comodidad, sino que en el entorno implica cierto nivel de posicionamiento y de éxito incluso. Tienes carro, eres rico, si no, jamás lo fuiste. Cuando menos tienes crédito, ¿verdad? Pero en un momento determinado de la historia, efectivamente, la posesión de un bien de ese tipo constituyó prácticamente la expresión de que eras una persona de fortuna, es decir, de recursos considerables que te ponían por encima del promedio o en la élite de la sociedad en la cual tú te ubicabas, ¿no? Y en este caso es el automóvil, pero lo que nos vamos a referir es a aquellos que fueron, o empresas que fueron distribuidores precisamente de automóviles en Sonora. El automóvil en Sonora llegó de alguna manera por ciertas facilidades que implica nuestra posición respecto de la línea fronteriza. Entonces, incluso hacia 1916, en aquel entonces gobernador Adolfo de la Huerta empujó y facilitó el que entraran libremente automóviles desde Arizona, desde Estados Unidos. Y en 1926, un individuo, propietario de una revista, envía una carta al gobernador del estado de Sonora solicitando se diera toda la información posible para generar y crear empresas por sociedad, por acciones, para precisamente instalar empresas distribuidoras de automóviles. El ayuntamiento de Hermosillo, en aquel entonces el gobierno del estado, obviamente no dieron toda la información posible, y parece que no hubo una satisfacción plena de quienes estaban en aquel entonces solicitándolo. Randolph se apellidaba, pero era que la creación de las agencias distribuidoras de autos pues prácticamente se estaban entregando a los miembros representativos de la élite en aquel entonces de Sonora y de México. La Ford en 1925 acababa de constituirse en la primera empresa de automóviles formalmente reconocida en Sonora. Todavía hasta los 70s, 80s se continuaba el proteccionismo del gobierno hacia los grupos locales. Exactamente. Tuvieron que entrar con calzador. Yo creo que fue primero los Valenzuelas que a través del Maxim le dieron cabida a lo que posteriormente se convirtió en el Walmart, pues, ¿no? Sí. Y en 1930
se instala prácticamente la primera, hacia los 30, la primera armadora de autos, que fue la Ford precisamente, ya con la línea de producción esta que genera, que crea, que inventa la Ford, y la cual se producían 100 autos diarios. Era una cosa enorme, a diferencia de lo que hoy significan 1.500. ¿De qué época? Estoy hablando de 1930. En la actualidad son 1.500 diarios, ¿no? Sí, estás hablando a nivel nacional. A nivel nacional, sí, exactamente. Porque ya fue hasta el periodo administrativo de Samuel Ocaña o Alejandro Carrillo Marcor primero, que crean los parques industriales y de ahí dan pauta a que invitando pues a mercados, a inversiones internacionales para que vengan, inviertan y desarrollen la economía del estado. De los primeros autos que llegan a Sonora son precisamente un modelo de la década de los 20 que fue prácticamente lo que vino a revolucionar y a acercar la posibilidad de que las familias con ciertos recursos pudieran tener automóviles. Este es el famoso modelo T, ensamblado por la Ford en la década de los 20. Modelo T. Modelo T. Ford Modelo T. Ford Modelo T. Dice una miembro de la familia Noriega que cuando ellos iban a la costa de Hermosillo, al pasar por lo que es a la altura del aeropuerto en la actualidad, dice, le metían todo el acelerador, ¿no? Uh-huh. Dice, íbamos a 25 kilómetros por hora, ¿no? Pero era finalmente una expresión de pasearse por la ciudad, de esa jerarquía que las familias habían alcanzado. ¿Quiénes fueron las primeras distribuidoras de autos en Sonora? En 1916, una de las primeras empresas que va a distribuir automóviles es Matco, una empresa que tiene su parte organizada del lado de Arizona y del lado de Sonora. Matco es del lado de Sonora. Es en 1916, pero para 1929 se formaliza y empieza obviamente a vender automóviles de este tipo. Esta agencia se instala en Obregón. En Hermosillo, pues vamos a encontrar hacia 1930, 40, a la familia Escalante. La familia Escalante, propietaria de Sonora Motor. Carlos B. Escalante. Carlos B. Escalante, que ya sabemos dónde está ubicado el edificio, que actualmente está utilizado de otra manera, pero que fue de las primeras agencias distribuidoras de automóviles. Sí, la Sonora Motor, pues, ubicada precisamente frente al Parque Jardín Juárez, hacia la nueva generación de información. Y la Ford parece que llega también en a finales de la década de los 20, pero quien sabemos es la más representativa fue la familia Tapia, como propietaria de los Tapia hermanos. Los Tapia hermanos, exactamente. Guillermo Enrique, y que bueno, constituyen los dos ejemplos de cómo empieza a generarse a partir de la entrada del automóvil, no tan solo la distribución del automóvil, sino tienen que satisfacerse un mundo de cosas como son el contar con refacciones, con partes, con combustible, con aceites, en fin, un mundo de situaciones que tienen que ser solucionadas. Y esto, aparte de lo que implica que las ciudades empiecen a cambiar también en su organización de tránsito urbano, porque en principio pues prácticamente quienes manejaban los automóviles pues no sabían ni de altos, ni había semáforos, ni incluso al manejar consideraban que era más importante que quienes son ellos los que tenían libertad de tránsito por completo y pues andaban llevando a medio mundo. Ahora se llevó prisa. Exactamente. Todavía prevalece sí, esa idea. Pues sí, porque se robustece este principio, a veces esta idea de que al ser posicionario o propietario de un bien así, pues lo fundamental es quien siente que es más poderoso al contar con un automóvil. No, indudablemente que lo del automóvil es detonante para todo tipo de actividad. Primero fue, como tú lo has dicho, la comercial, solamente los distribuidores y el gran revuelo que ocasionó y también el convencimiento, los caracteres tan diferentes de las familias. Un Humberto Tapia, por ejemplo, qué bárbaro, qué difícil el trato con él, así se apreciaba una calidad maravillosa, la de don Enrique Tapia, y luego
Armando y todos los demás. Fíjate que me tocó vivir las peripecias que hacía don Humberto Tapia cuando obtiene la representación de la Volkswagen para vender un vehículo pequeñísimo, pues como es el Volkswagen. Ahora todos son pequeños. Aquel automóvil era de gran tamaño comparado con los vehículos que se venden hoy en día, pero tenía mucho problema porque estaba distribuyéndose los aviones, los Lincoln, los Ford Gran Marquis y todos aquellos carrotes, y tenía que competir en el mercado vendiendo una cascarita de carro, como es el Volkswagen. Es que uno recuerda ese tipo de autos pues por el tamaño de carros. Imagínate el gasto de combustible. Ahora la tendencia mundial es precisamente a ser económico, ahorradores, tanto por lo que el costo de los combustibles como por las cuestiones de carácter ambiental. Le tuvieron que meter mucha ingeniería para hacer el tipo de computadoras aplicadas entre computadoras, válvulas y una serie de mecanismos que tuvieron que cambiar en los motores para que haya una economía. Era mecánica, se convierte en electromecánica, precisamente. Y ya no es nada más las bujías, sino inyectores. Un cambio total. El gran problema en este momento, de acuerdo con declaraciones de los distribuidores de automóviles, es la falta de mecánicos capaces. O sea, hay carencia, se requiere de preparación de personal. Le ha resultado muy caro a las agencias llevar a cabo esta preparación. Se los llevan, los preparan y claro que a determinada fecha se les sale el personal o se los piratean unos con otros. Hay guerra en este momento en las distribuidoras de automóviles por el piraterío debido a la falta pues de mano de obra preparada. Sobre todo en la parte, en la mecánica siempre va a ser siendo la parte mecánica de todo automóvil. La diferencia es la parte electrónica, es utilizar el equipo con el cual hace diagnóstico del estado, de las fallas, de las condiciones en que se encuentra una unidad. Entonces hay que recordar que tuvimos en nuestro estado aquella escuela de artes oficios donde se formaron excelentes mecánicos. Maestro, que fue un error, ¿no?, haber cerrado esa escuela. Desde mi particular punto de vista, sí fue un error que hoy, un ejemplo, por lo que tú nos señalas, pues se está pagando. En aquel entonces, ser mecánico, en esta época a la cual me refiero, a principios, entre la década de los 20, de los 30, de los 40, el maestro ser Cano Ávila mecánico era simple y sencillamente un individuo que era altamente reconocido en la sociedad. Y no, ahí también entraba en esa época precisamente la innovación del diésel. Un saludo a mi compadre Benjamín Valenzuela, a todos los formados pues en la Escuela de Artes Oficios como técnicos en eléctrica y en diésel, que vinieron luego alemanes a darle batería a la formación de la nueva generación de técnicos. Hermann Pfister-Walder, un alemán que se casó aquí en Hermosillo con una mujer hermosillense. Se acabó loco aquí. Sí, aquí lo apellidaron rápido. Pues. Entonces, un magnífico profesional en esa materia y del cual están muy agradecidos. Lo enviaba a la Bosch, pues, fabricante de equipos de arranque, generadores. Y luego también los motores Perkins que utilizan ese tipo de marca de bombas. Entonces son alemanes pues que así como él vinieron varios y se rodearon de chamacos que formaron y que hoy son maestros también formadores de la nueva generación. Ahora, no todo esto se quedó nada más en el uso, en los automóviles de uso doméstico, de uso cotidiano. La vida ha vivido mecanizaciones, fíjate bien. Mecanización como en el transporte, como lo que fue el ferrocarril, en los procesos de trabajo. Pero esta es la parte de la mecanización de la vida doméstica, pues, de la vida cotidiana. Y eso es una diferencia muy grande, porque significa que el espectro del crédito se ha ampliado, la base se ha ampliado mucho. Y eso pues nos lleva a entender cómo en el proceso de compra y venta de automóviles, las empresas, las instituciones bancarias juegan un papel tan importante. Y es una fortuna también, mira que hemos mejorado, hemos avanzado, sí es verdad, hay mucha pobreza, pero también hay mucha clase mediera baja que no es posible que puedan subsistir con el vehículo nada más de la familia, no, tiene que ser el del viejo
el de la señora que también trabaja y el del chamaco preparatoriano al cual no quieren movilizar ninguno de los dos porque están muy ocupados. Y entonces ya se multiplica la posesión del vehículo, el estatus aquel que de manera tan apresurada ha crecido. Sí, bueno, y luego tienen que hacer crecer las casas también para poder meter todos los carros. O se los roban. Sí. Maestro, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Que te vaya muy bien. Domingo. Tenemos que ir al próximo corte. Próximo corte. Sí. Vámonos, venga, Mr. Bumpy. En Carbó tenían las fiestas.